Hola, estamos en desafíos matemáticos de quinto grado y vamos a trabajar el día de hoy en la página número 42 de nuestro libro, desafío número 16, línea del tiempo. Consigna. De manera individual, ubica en la línea del tiempo de la página siguiente en qué momento de la historia se desarrollaron los acontecimientos que se enuncian en cada recuadro y coloca la letra que corresponde a cada círculo. Luego, organizados en equipos, discutan y contesten las preguntas. Muy bien. Vamos a contestar esta línea del tiempo. Aquí voy a presentarles un poquito más amplia. Permítanme tantito y que se mire bien. Muy bien. Esa es la línea del tiempo que vamos a contestar. Y dice así. El inciso A. En el siglo IV antes de nuestra era, inició con Alejandro Magno la época helenística, periodo que duró hasta el inicio del Imperio Romano. Vamos a ubicar dónde sería el siglo IV. Como ya se los había mencionado antes, el siglo abarca hasta donde continúa el número. Por ejemplo, si estamos hablando del siglo IV, el siglo IV abarca, bueno, debe de terminar en el año 400, es que inicia en el año 301, antes de nuestra era. Antes de nuestra era. Y aquí, como ustedes pueden ver, en la línea del tiempo, aquí está el año 0, así es que vámonos hacia la de izquierda. ¿Dónde sería el siglo IV? Si se fijan, está dividido por cada 100 años. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. ¿Por qué negativo? Porque aquí parte todo en el año 0 y del año 0 a la izquierda pareciera como si fuera aumentando el número. Va aumentando el número, pero hacia atrás sería la contabilidad negativa. Así es que, ¿dónde sería el siglo IV? Abarcaría del año 301 al 400 antes de nuestra era. Y si se fijan aquí en este primer circulito de nuestra izquierda, no creo que sea 300 porque va de 100 en 100. Aquí serían 100, 200, 300. Y aquí está esta flechita que está abarcando entre el 301 y el 400 antes de nuestra era. Así es que la letra A correspondería ahí. Dice la letra B. En el siglo 28 antes de nuestra era sucedió la unificación de Egipto atribuida al faraón Menes. ¿Dónde sería el siglo 28? Si para el siglo 28, el siglo 28 terminaría en el 2800 antes de nuestra era. Y es que abarcaría del 2701.
Ese sería el siglo XXVIII. Los siglos duran 100 años, recuerden. Y el siglo XXVIII, reconocido, como ya se los había dicho, en el año en que termina, ese sería el siglo. Así es que si contamos al 2000, entre el 2701 y el 2800 antes de nuestra era, pues miren, aquí tenemos al año 2000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Aquí sería el inciso B. Inciso C. En el año 603 de nuestra era, un profeta árabe llamado Mahoma fundó una de las religiones más importantes del mundo, la musulmana, también conocida como Islam. ¿Dónde será en el año 630 de nuestra era? Del año 0 vamos ahora sí hacia adelante y si cada rayita corresponde en 100 años, serían 100, 200, 300, 400, 500, 600 y aquí más o menos en estos dos, entre el 600 y el 700, sería el inciso C. Inciso D. En el siglo 16 antes de nuestra era surgió el poder de los hititas, quienes se instalaron en Asia Menor. Su imperio se extendió hasta Siria, donde sería el siglo XVI. Siglo XVI. El siglo XVI termina en el 1600, así es que abarcaría del 1501 al 1600, pero esto es antes de nuestra era, antes de nuestra era. ¿Dónde sería? Aquí está el 1000, 100, 200, 300, 400, 500, entre el 500 y el 1006, entre el 1500 y 1600 antes de nuestra era. Sería ahí el inciso D. Inciso E. Los españoles lograron conquistar la ciudad de Tenochtitlán en el año 1521 de nuestra era. Ahora sí, vámonos a nuestra era, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Aquí sería el inciso E. Inciso F. La Revolución Rusa inició en el año 1917 de nuestra era. Si aquí vamos en el 1500, 1600, 1700, 1800, 1917. Sería ahí el inciso F. En el año 30 antes de nuestra era inició la época de los emperadores romanos. En el 30, no, pues aquí rápido. Y el H, pues aproximadamente en el año 624 antes de nuestra era nació Tales de Mileto, filósofo griego que murió a la edad de 78 años. El inciso. Y así quedaría la línea del tiempo. ¿Ya lo anotaron? Muy bien. Vámonos a contestar las preguntas en el libro. Las preguntas son las siguientes. Dice así. ¿Cuántas décadas han transcurrido desde el acontecimiento señalado en el recuadro F hasta la fecha actual? ¿Qué dice el recuadro F? Ustedes lo pueden ver ahí. El recuadro F dice la Revolución Rusa inició
en el año 1917 de nuestra era. (1917 de nuestra era). Voy a ir haciendo mis anotaciones. 1917, y dice que cuántas décadas han transcurrido desde ese acontecimiento hasta la fecha actual. Si nosotros estamos en el año 2022, ¿cuánto ha transcurrido? Pues vamos a tener que hacer una resta para saber cuántos años han transcurrido. Así es que al 2022 le voy a quitar 1917 y esto me da un resultado de, a 2 no le puedo quitar 7, así es que le pide prestado al otro 2, se queda con 1, le presta 10, se convierte en 12 y a 12 le quito 7, me quedan 5 y a 1 le quito 1, no me queda nada. A 0 no le puedo quitar 9, le pide prestado al 2, se queda con 1, este se convierte en 10. A 10 le quito 9, me queda 1 y a 1 le quito 1, me quedan 0. Ahí lo puse muy pegadito. Han transcurrido 105 años. Estos serían años, pero me pide décadas y las décadas son de a 10. Así es que si yo divido 105 entre 10, ¿cuántas décadas son? Unos ya tienen la respuesta. 10 entre 10 a 1, 10 por 1, 10. A 10 le quito 10, no me queda nada. Bajo el 5 y el 10 no cabe en el 5, así es que es 0. Y ya no completo más décadas, así es que serían 10 décadas y me sobran 5 años. Respuesta: 10 décadas y 5 años. Voy a escribir con minúsculas. Muy bien, la que sigue. ¿Cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo en el caso anterior? Ya sabemos que un siglo son 100 años, así es que, perdón, sí, un siglo son 100 años. Y si tenemos 105, tenemos 105 para completar otro siglo, o sea, hace otros 100 años, ¿cuántos años faltan? Sería, para completar 200, tengo 105. ¿Cuánto me falta? A 0 no le puedo quitar 5, así es que le pide prestado al otro 0 que tampoco tiene. El 2 sí tiene, se queda con 1. Este se convierte en 10, pero como va a prestar 1, se queda con 9 y este se queda con 10. A 10 le quito 5, me quedan 5. A 9 no le quito nada, me quedan 9. Y a 1 le quito 1, me quedan 0. Faltan 95 años. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico descrito en el recuadro A hasta el año actual? ¿Qué dice el recuadro A? Voy a regresarme a los recuadros y dice el recuadro A. En el siglo IV antes de nuestra era,
inició con Alejandro Magno. La época helenística, periodo que duró hasta el inicio del Imperio Romano. Siglo IV. Muy bien, ya sabemos que es el siglo IV. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde ese hecho histórico? Siglo IV antes de nuestra era. ¿Sí? Ok. Entonces, si nuestra era, voy a borrar ahorita, ¿en qué siglo estamos? ¿En cuál? Si estamos en el año 2022, ¿en qué siglo estamos? En el siglo XX, correcto. ¿Por qué en el siglo XX? El siglo XX abarca del 1901, perdón, del 2001, disculpen, del 2001 al 2100. Este sería el siglo XXI, perdón. Siglo XXI, del 2001 al 2100. Así es que como todavía no ha transcurrido este siglo, el siglo XX, que es del 1901 al 2000, este es el siglo XX. ¿Sí? Así es que, ¿cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico descrito en el cuadro A? Si era del siglo IV antes de nuestra era, y ahorita estamos en el, perdón, ya han pasado 20 siglos de nuestra era, ¿sí? ¿Por qué antes de nuestra era y por qué 20 de nuestra era? Vuelvo a recordárselos. En este línea del tiempo, si se fijan, aquí hay un cero que parte los años de nuestra era y los años antes de nuestra era. Y el hecho del inciso A ocurrió en el 4 antes de nuestra era. Así es que vamos a juntar los 4 para llegar a nuestra era más los 20 de nuestra era serían en total 24 siglos que han pasado. Como todavía no llegamos al 2100, pues no podíamos contar el siguiente siglo, perdón. Entonces, ¿cuántos siglos han pasado? 24 siglos. Y si le agregamos los años, 24 siglos, y del 2000 al 2022 serían 22 años. Como la respuesta dice puros siglos, pues pueden dejarle 24 siglos. Y si le quieren agregar hasta el año actual, pues serían 22 años más. ¿En qué siglo nació Tales de Mileto? Tales de Mileto, vamos a ver dónde está Tales de Mileto.
Dice el inciso H, aproximadamente en el año 624 antes de nuestra era nació Tales de Mileto. 624 antes de nuestra era. En el 624 antes de nuestra era, entonces, déjenme lo anoto, 624. Ese siglo se termina en el 700, así es que abarca del 601 al 700. Ahí está el año 624. Y si se fijan en qué número termina este siglo, el 7, entonces sería el siglo 7. Sería siglo, el 7 con números romanos, perdón, antes de nuestra era. Muy bien, hagan sus anotaciones porque voy a borrar para continuar las demás preguntas. Si no han terminado, pónganle pausa al video y luego le dan en play para continuar. ¿En qué siglo los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlán? ¿En qué siglo conquistaron los españoles la ciudad de Tenochtitlán? Como pueden ver aquí, ¿dónde estás? Inciso E, los españoles lograron conquistar la ciudad de Tenochtitlán en el 1521 de nuestra era. 1521 de nuestra era. Pero nos pide el siglo. Si lo conquistaron en el 1521, ese siglo tiene que estar terminaría en 1600. Abarcaría del 1501 al 1600, y si se fijan, este sería el siglo XVI. Con números romanos sería así. Perdón. Siglo XVI. Vamos a anotarlo. Siglo XVI. Sería con número romano. Mencionen un hecho histórico ocurrido durante el siglo XX. El siglo XX sería entre los años 1901 y 2000. ¿Qué ocurrió? Vámonos a la tabla, a ver, perdón, a la línea del tiempo. Y si se fijan, entre los años 1901 y 2000, que sería aquí donde ubicamos el inciso F, la Revolución Rusa inició en el año 1917. Así es que ese sería un hecho ocurrido en el siglo XX. Vamos a anotarlo. La Revolución Rusa.
¿Cuál fue el primer día del siglo XX? ¿Cuál sería el primer día del siglo XX? Si dijimos que empieza en el 1901, sería pues el 1 de enero de 1901. ¿Y cuál sería el último día del siglo XXI? El siglo XXI, pues se tiene que terminar en el 2100 y abarca del 2001 al 2100. Ahorita estamos en el siglo XXI, pero ¿cuál sería el último día del siglo XXI? El último día del siglo XXI sería el 31 de diciembre del 2100. ¿Cuántas décadas hay desde el año 1810, que está ubicado en el siglo XIX, hasta el año 2013, que está ubicado en el siglo XXI? ¿Cuántas décadas hay? Tenemos que hacer una resta. A 2013 le tenemos que quitar 1810 y ver cuántas décadas hay. A 3 no le quito nada, me quedan 3. A 1 le quito 1, me quedan 0. A 0 no le puedo quitar 8. Le pide prestado el 0 al 2. 10, le quito 8, me quedan 2. Y a 1 le quito 1, me queda 0. 203 años divididos de a 10, porque cada década vale 10, serían, estos 200 se dividirían entre 10. Y eso me da como resultado a... ¿Quieren que haga la división? Ok, voy a hacer la división. Aunque unos ya se saben el resultado, vamos a hacer la división. ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 20? 2. 10 por 2, 20. A 20 le quito 20, no me queda nada. Bajo el siguiente número que es 3. Esta es la resta de aquí. Y ya no puedo dividir ese 3 entre 10, así es que me quedan años, 3 años, y serían 2 décadas. Respuesta. Perdón. No son 2. Disculpen, me falta terminar esta división. Como ya no cabe el 10 en el 3, toca 0. Así es que serían 20 décadas y 3 años. Muy bien. Hagan sus anotaciones porque todavía falta pregunta. Una pregunta. Voy a borrar. Dice, si Cristóbal Colón pisó tierras americanas por primera vez el 12 de octubre de 1492, ¿qué siglo corría? 1492. Ese año corresponde al siglo. Ese siglo terminaría en el 1500. Así es que empezaría en el 1401. Ahí estarían ese año 1492. Y como ya lo vieron, el siglo sería el siglo XV, que casi se estaría terminando, miren. 1492, ¿qué tanto le falta para el 1500? Casi se acaba ese siglo. Pero sería el siglo, me preguntan qué siglo sería el siglo XV. Finales del siglo XV. Muy bien, hasta aquí terminamos este desafío. Nos vemos en la próxima. Bye.